De terrorismos a terrorismos. 17. Excusas imperiales. 1. La guerra del opio. Y en los inicios del imperio. Parte 02. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. En los inicios del imperio. 1890. Wounded Knee, Dakota del Sur. Soldados del ejército de los Estados Unidos masacran un campamento de aborígenes, asesinando a 300 hombres, mujeres y niños. Con esta matanza, los angloamericanos dieron término a la colonización interna, abriendo la puerta para pasar a la colonización externa. En la última década del siglo XIX, los Estados Unidos de América inician su intervencionismo externo de manera intensiva, justo cuando su balanza comercial con el exterior se incrementa de manera portentosa. El volumen de comercio exterior de los Estados Unidos en 1865 había sido de 404 millones de dólares. En 1890 la cifra era de 1.635 millones. El factor exportación de petróleo por la compañía Standard Oil de los Rockefeller, incrementándose desde la década de 1860, resulta ser otro elemento de empuje para el expansionismo norteamericano. En ese entonces controlaba el 70% del mercado mundial, exportando preferentemente queroseno. En 1880, la Marina de los Estados Unidos ocupaba el 12º lugar en el mundo. Para 1900, con 17 acorazados y 6 cruceros armados, ocupaba el 3er lugar. Indicadores que revelan que a la sazón Estados Unidos estaba lista para competir con las potencias europeas por el predominio colonial, teniendo el poderío naval para dominar en sus mares inmediatos lo que antes le era imposible ante la supremacía de la Armada Británica. Desde las últimas décadas del siglo XIX, los grandes empresarios no tenían un partido favorito, invertían en los candidatos triunfadores. Así, Mark Hanna, el último magnate perteneciente a la dinastía de Ohio, patrocinó el ascenso a la presidencia de William McKinley, viniendo a ser el candidato de los industriales y grandes comerciantes. Como republicano derrotó al demócrata William Bryant, de la tendencia popular agraria. El presidente McKinley aparecía como su hombre apropiado para iniciar la expansión imperialista. Los objetivos eran claros: penetrar en los mercados extranjeros por la buena o por la mala. Hacia 1893 comenzó en los Estados Unidos una marcada depresión que propició desempleo, bajos salarios, carestía e inconformidad social. Era la señal que cabalmente interpretada lanzaba a los capitalistas a la expansión. En el fondo se trataba de una crisis de sobreproducción, característica del sistema capitalista ya en ese entonces científicamente detectada. Bien diagnosticada por un senador de Indiana, las industrias americanas están fabricando más de lo que el pueblo americano puede utilizar. Las tierras americanas están produciendo más de lo que pueden consumir. La solución al problema la conocía el en ese entonces futuro presidente McKinley. Necesitamos un mercado extranjero para nuestros excedentes. Si bien era cierto que en 1898 el 90% de los productos norteamericanos se vendían en el país, el 10% que se vendía en el extranjero ascendía a 1.000 millones de dólares. En 1885, una publicación de la industria siderúrgica, Age of Steel, escribió que los mercados internos eran insuficientes y que la superproducción de productos industriales debería remediarse y evitarse en el futuro mediante un mayor comercio en el extranjero. Por consiguiente, era la hora de que el destino manifiesto y la doctrina Monroe se activaran junto con el panamericanismo, intensificando la ideología y la diplomacia intervencionista. La que desembosada era vil propaganda imperialista. Acorde con las teorías de las guerras clásicas, se sabía que el efecto producido por una guerra de intervención en el extranjero provocaba la cohesión y desviaba el malestar interno, desahogándolo en el otro, el enemigo externo, haciendo invisible al interno, catarsis que consigue la cohesión nacional. La experiencia política internacional así lo indicaba. Así solía actuar el nacional imperialismo, ahora propulsado con mayor intensidad por la dinámica colonialista del capital. En realidad, el primer impulso imperialista Made in USA se había producido desde la invasión a México, consiguiendo la anexión de Texas, Nuevo México, California, representando la extensión territorial
Total que los Estados Unidos procuraron conseguir de este a oeste y de norte a sur a resultas de una productividad industrial que aventajaba en mucho la de los Estados Unidos mexicanos. El león americano sentía esos territorios contiguos como propios para extender sus cotos de caza, incorporando a unos cuantos corderos ávidos de tan extensos territorios semiocupados. Mas el impulso de esta primera oleada imperialista norteamericana era capaz de ir más allá de Norteamérica, tocando otros territorios que estaban en la mira de su expansión. Hasta la década de los años 50, Argentina, Nicaragua, Japón, Uruguay y China, Shanghái e incluso Angola presenciaron el desembarco de marines en misiones de protección de intereses norteamericanos. Por supuesto que este primer impulso se detiene con la guerra civil en los años 60, para reaparecer como una segunda oleada en la década de los 90. Si el presidente McKinley expresaba que no podía pensarse en una anexión por la fuerza de Cuba, esto, según nuestro código de moralidad, sería una agresión criminal. Por designios del destino manifiesto, era preciso apoderarse del archipiélago filipino. El partido de la guerra buscaría la manera propicia de lograr una intervención militar y la consecución de los recursos geoeconómicos procurados tanto en el Caribe como en Centroamérica y en el Pacífico. Con la expulsión de los hispanos de Cuba y la anexión de Puerto Rico, el dominio en el Caribe estaba asegurado. La conquista de las Filipinas, aunada a la anexión de Hawái, las pequeñas islas de Midway y de Wake, junto con Samoa y una parte de Guam, iba en camino de convertir al Océano Pacífico en un lago norteamericano. De allí la imperiosa necesidad de crear una vía férrea a abrir un canal en Centroamérica, primeramente proyectado para Nicaragua, posteriormente para el Darién. El caso de la intervención en las Filipinas fue el más problemático. Las instituciones de gobierno norteamericano habrían de ocuparse del asunto, presentándose una oposición interna al imperialismo en diversos sectores sociales, así como en el Congreso algunos legisladores argumentando consignas auténticamente libertarias emanadas de la Constitución estadounidense, se oponían a la anexión, mientras otros calculaban con razón pragmática en función del costo-beneficio y concluían que la anexión de Filipinas no resultaba redituable. Otra facción política consideraba que con estas acciones imperialistas se denigraba la autenticidad de la democracia estadounidense. Otros más se oponían a la anexión de territorios y etnias por prejuicios racistas, por lo que solicitaban no inmiscuirse con etnias oscuras y no puritanas. Ya tenían demasiados negros al interior de los Estados Unidos como para permitir relacionarse con otros similares. Pero el impedimento anticolonialista de mayor peso procedía de la propia Constitución estadounidense, la que no permitía la adquisición de posesiones extraterritoriales ni el gobierno de pueblos ajenos sin su consentimiento. No obstante lo cual, el partido de la guerra, los imperialistas liderados por John Lodge, terminaría por imponerse, logrando que los legisladores finalmente aprobaran la anexión el 6 de febrero de 1899, con la mayoría de 2/3, en lo que Lodge describió como la lucha más dura que yo haya presenciado. A manera de compensación se le otorgaban a España 20 millones de dólares por acceder a entregarles las Filipinas. Pero el dominio de las barras y las estrellas se complicó en Filipinas, puesto que a los ya civilizados y católicos filipinos, a la manera española, no les pareció que estos otros cristianos los quisieran regenerar y purificar de la perversión hispano-católica. El conflicto estalló, por lo que hubo necesidad de volverlos a civilizar, neocolonizar, a sangre y fuego. Una vez más, la verdadera religión y la cultura superior pasó a bendecirlos y favorecerlos. El coronel Frederick Funston se jactó de que podía maltratar a estos asiáticos cabezas de proyectil hasta que pidan piedad a gritos, para que no estorben el paso del carro del progreso y la decadencia y la decencia anglosajones. Un auténtico imperialismo existía entre diversos personajes principales de la política, o intelectuales, hombres de negocios, periodistas, etcétera, etcétera, pudiendo ser demócratas o republicanos. Las posiciones en lo referente al imperialismo se confundían, se ocultaban los verdaderos intereses, mientras que el bando contrario estaba compuesto por intelectuales y trabajadores, e incluso clérigos, que se unían para protestas en contra de la invasión a Filipinas,
enarbolando la bandera del antiimperialismo. La invasión a las Filipinas requirió de un mayor esfuerzo por parte de la estratocracia norteamericana. Tuvieron que utilizar un número de contingentes superiores al empleado en las islas del Caribe, pues la resistencia de los filipinos fue valiente y patriota. La derrota de las débiles fuerzas militares hispanas por mar fue pan comido, debido a la ventaja industrial militar que los estadounidenses tenían sobre una España a la que la revolución industrial anglosajona la había relegado al nivel de ser un país colonizado y no colonizador. Su debilidad militar no hacía sino reflejar el atraso industrial. La potencia marítima estadounidense fue suficiente para derrotar a las fuerzas españolas en Cuba, aun y cuando fueran mucho menores que las hispanas. 10 semanas de lucha bastaron para arrebatarle al otrora poderoso imperio, en el que no se ponía el sol, sus últimas islas y archipiélagos soleados. En la bahía de Manila, la flota hispana fue fundida por la superior capacidad de fuego de la flota norteamericana a fines de abril de 1898. Pero las hazañas colonialistas de Estados Unidos estaban por venir contra la resistencia filipina. Emilio Aguinaldo era el nombre del jefe de los insurgentes filipinos, que encontrándose exiliado en Hong Kong, fue llamado por los propios norteamericanos a Manila, quien como buen insurgente pretendió organizar una república independiente, la República Visaya. El comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses era el comodoro Dewey, gestor de la intervención total. Pronto ambos se confrontaron. A los filipinos, que al igual que los cubanos ya estaban en camino de expulsar a los hispanos, no les debió parecer tolerable el cambio de nuevos amos advenidos con la oportuna intervención anglosajona. Como alternativa propusieron su independencia bajo un protectorado norteamericano, pero fue rechazada la propuesta, y es entonces que la excusa imperialista sale a relucir. La recolonización se hace necesaria por la gracia de Dios. Un supuesto dilema se le planteaba al presidente McKinley: ¿devolvérselas a España? Obvio que no. ¿Concederles a los filipinos la autodeterminación? Imposible. Eran incapaces de autogobernarse y quedarían a merced de las potencias europeas o de Japón. Entonces, por la gracia de Dios, había que recolonizarlos y convencerlos de entrar en la verdadera civilización para su propio beneficio. Los verdaderos intereses norteamericanos no había por qué mencionarlos. Los historiadores recogen una versión atribuida al propio presidente McKinley, en la que cuenta que tras de largas noches en vela, dijo verse iluminado por Dios Todopoderoso, pudiendo resolver el dilema, tomando a todos los filipinos para educarlos, elevarlos, civilizarlos y cristianizarlos, y por la gracia de Dios, hacer todo lo posible por estos nuestros semejantes, por quienes Cristo también murió. Después, me fui a dormir a la cama y dormí profundamente. Los precoces intereses imperiales norteamericanos no había por qué mencionarlos. Si se hablara con la verdad, el discurso debió de haber sido: necesitamos sus islas como base de nuestra milicia y comercio, en dirección al inmenso mercado chino. Es nuestra ruta natural hacia él, y no vamos a permitir que alguna otra potencia de las que rondan por el Pacífico se apropie de las Filipinas. La competencia colonialista obliga a la intervención imperialista. Por lo tanto, maquínese la conspiración que sirva como excusa para intensificar la dominación total de las Filipinas. Ante la opinión pública, el presidente McKinley anunció que la guerra se produce cuando los insurgentes atacaron a las tropas norteamericanas. Pero más tarde, soldados norteamericanos testificaron que Estados Unidos fue quien abrió fuego primero. Después de la guerra, un oficial del ejército que habló en el Faneuil Hall de Boston dijo que su coronel le había ordenado provocar un conflicto con los insurgentes. Las hazañas horrorosas de esta guerra son memorables, anticipos de la intervención en Corea y de la invasión a Indochina. La Liga Antiimperialista publicó cartas de soldados de servicio en las Filipinas. Un capitán de Kansas escribió: se suponía que Caloocan tenía 17,000 habitantes. El 12º de Kansas lo arrasó y ahora en Caloocan no hay ni un solo nativo. En dos frases, Charles Denby, ex embajador de los Estados Unidos en China y miembro de una comisión formada para analizar la anexión de las Filipinas, sintetiza el asunto imperialista. Vamos en pos de los mercados más grandes que existen hoy en el mundo. Paralelamente con estos mercados irán nuestras benéficas instituciones y la humanidad nos bendecirá.
todo sea por la inevitable expansión capitalista. Pero los designios del mercado no sustituyen a los designios divinos. Se sincretizan en la nueva religión del dinero mundo y en el destino manifiesto. Fórmula ideológica que acompaña al imperialismo yanqui hasta la fecha, encubriendo los hechos crueles y sedando la conciencia de los actores imperialistas, ellos mismos obrando como unos sujetos inconscientes en la trama de la comedia diabólica en que se convierte la historia del capitalismo imperialista. Noam Chomsky resume así esta intervención humanitaria. Esta fue una de las guerras coloniales más asesinas de la historia. En ella, cientos de miles de filipinos fueron masacrados. La prensa admitió que se trataba de una matanza generalizada, pero aconsejó que se siguiera matando a los nativos a la manera inglesa, hasta que respeten nuestras armas y finalmente admitan buenas intenciones. También esta fue una supuesta intervención humanitaria, o dicho sea por los historiadores estadounidenses. Los Estados Unidos se encontraron haciendo en las Filipinas exactamente lo mismo que lo que habían condenado a los españoles en Cuba.